Bueno, estamos con Carla Díaz, espectacular, de verdad. Primero, ¿cómo ha sido trabajar con Julio Mede en esta película 8? Hemos hablado también con tu compañera también. A ver, para mí ha sido un sueño porque es que yo he sido siempre muy fan de Julio Medem, de todas sus películas. Entonces, cuando a mí me llegó ya esta propuesta, o sea, yo me lloré de emoción, realmente. Sí, porque me hizo muchísima ilusión poder trabajar con él. Y la verdad que la experiencia ha sido muy guay. Julio es una persona muy especial, tiene un mundo interior muy grande y verle crear, ya simplemente verle crear a él es enriquecedor. Emoción pura, supongo. Pura, tanto por el aprendizaje que te llevas como actriz, como también por la película. Sí. Una ambientación, una estética. Sí, la película es muy bonita y es muy especial, no es nada común, es una película rara, que a mí eso me encanta. Y sí, ha sido, o sea, el rodaje fue como muy intenso, la verdad, todo. Sí. Carlos, solamente quiero que invites a los espectadores para que ya pillen las entradas para el Festival de Málaga y que no se pierdan 8. Pues espero que vayáis todos a ver 8 al cine y que os guste muchísimo y que la disfrutéis. A ver, Ángela Cervantes, cuando vuelves a los cines, vuelves haciendo un doblete. Se ha dado así. Sí, o sea, no voy a ser más humilde. se ha dado así y es verdad que ha sido como a veces estas cosas coinciden y ha sido el trabajo de 2 años, de repente en una semana como que se presenta todo y parece que sea mucho, pero es verdad que bueno, con ganas de compartirlo porque al final también han sido trabajos de óperas prima, de películas que han remado mucho para llegar donde están y que puedan llegar hasta Málaga, pues se agradece y con muchas ganas de compartirla. ¿Va a poder ver los espectadores en esas 2 películas? Cuéntanos, porque tienes Furia. Sí, tengo La Furia y Lo que queda de ti. Son muy diferentes. La Furia es una peli con una mirada como muy cruda, con mucha rabia, es como muy bruta, ¿sabes? Como una manera de contar con mucha sangre, como muy sucia, ¿sabes? Y me encantó. Sí, qué bien. Sí. Sí, como que ya invita un poco a eso, ¿no? Y porque al final, o sea, trata como del tránsito después de una violación, cómo se canaliza toda esa rabia y esa ira y ese asco y cómo lo vive ella, y ella solo se lo confía a su hermano, que es el personaje que hace Alex Monet, y entonces vamos a ver cómo se vive desde lugares totalmente distintos y que cada uno quiere hacer las cosas de una manera y también no se acaba de respetar lo que al final la protagonista, ¿no? de a quien le ha pasado esta tragedia, pues que pueda decidir cómo quiere hacerlo, ¿no? Sí. ¿Y la otra? Y la otra, Lo que queda de ti, yo hago de Elena, que es la hermana de la protagonista, que es el personaje que hace Laia Manzanares, y somos 2 hermanas que vivimos, bueno, yo vivo en Huesca, en un pueblo de Huesca, soy ganadera y trabajo con animales. Y entonces, a través de la muerte del padre, vamos a tener que vivir este duelo juntas y estamos en momentos totalmente distintos, pensamos muy distinto, tenemos unas visiones de la vida muy diferentes y es como a ver cómo va a casar esto y cómo van a vivir los duelos. Sí. Ambas. Sí. ¿Y se van a juntar? Se van a encontrar en algún momento. No. Sí. Qué guay, me encanta. Yo tengo unas ganas de ver, de verdad. Y aparte también me encanta porque también va a estar tu hermano en el festival presentando Sorda, que ha ganado premio en Berlín. Sí, es preciosa. Es ganadores, una pasada. Mis padres están que no caben. Sí. Espero de verdad que vayan muy bien las películas. Solamente Ángela invita por favor a la gente que no se pierda el Festival de Málaga. Muy importante, que ya no queda nada. Pues por favor, no os perdáis el Festival de Málaga. Hay pelis muy bonitas, pelis que han luchado mucho para estar ahí y no os las perdáis, que no os vais a arrepentir. Así que nos vemos en Málaga. ¿Málaga? Sí. Málaga, sí, siempre. Me encanta verte siempre en todo. Es que lo estás petando. En Netflix lo estás petando ahora con esta. Cuéntame, ¿cómo ha sido trabajar con este pedazo de director, este pedazo de equipo? Pues a ver, yo siempre he querido trabajar con Julio Medem. No, es verdad, este año he tenido la suerte el año pasado, ¿no? He tenido la suerte de trabajar con dos directores con los que siempre había querido trabajar desde que empecé en esto, que son Daniel Sánchez Arévalo y Julio Medem. Sí, y ahora el reto es volver a historias contadas por ellos, ¿no? En el caso de Julio, con esa poesía, con esa poética que a mí siempre me atrapa, creo que siempre se le espera a Julio y yo esperaba este momento y ha sido un goce enorme.
encanta mucho la estética de la película, cómo están plasmados los personajes, pero ¿cómo va a ser tu personaje? ¿Cómo va? ¿Cómo es tu personaje? Pues a ver, mi personaje, Venancio, es un hombre con unas convicciones muy, muy poderosas, es un maestro de la República y también es muy beligerante en su vida en esta ideología, ¿no? Y al final yo creo que la historia de nuestro país habla de grandísimas contradicciones, de conflictos muy terribles, a veces entre hermanos, a veces de padres a hijos, y yo creo que esta película busca ese baile para contar que estamos todos unidos, que al final estamos todos pasando por unos cruces que nos van a afectar de una manera u otra. Estamos en el mismo barco, tenemos que resolver cosas y resolver conflictos, resolver problemas. Sí, o hundirnos todos juntos. Exactamente, te lo digo de verdad. Sí, Creo que es eso se basa la familia, en eso se basa la gente que te rodea. De verdad, Tamar, yo no te quiero quitar mucho tiempo porque espero hablar más contigo al respecto de la película en el Festival de Málaga, así que nada, que vaya muy bien, querido. Muy buenas noches, antes que nada. Primero, quería preguntar sobre este pedazo de cast y esta estética que hemos podido ver en los fotogramas que se han visto ya para prensa. ¿Qué nos puede contar al respecto de esta nueva obra, de esta nueva película? Bueno, hay una propuesta de lenguaje, una propuesta fotográfica también, que es muy osada, que es muy valiente, que, bueno, que va lejos. En el tiempo tiene un arco dramático de 90 años, empieza en el año 31 en blanco y negro, acaba en el año 2021, y tiene en todo momento a dos protagonistas que están conectados sin saberlo ellos, que son Octavio y Adela. Les cuento la vida de Octavio y Adela, sus 90 años de vida, en 8 planos secuencia, en 8 ochos. Tiene cada capítulo, que es un rato, forma de 8, en el sentido de que es un bucle, que estoy con Octavio, cruce y aparece Adela. Ellos no saben que están conectados, que sus destinos están entrelazados, no lo saben, tarda mucho en saberlo. El espectador sí, con lo cual, claro, tiene una visión privilegiada de cómo es la historia. Y estoy contando eso. Es una película de personajes, por supuesto, pero también es una película en la que estoy contando cómo ellos sufren y son, bueno, de alguna forma víctimas, vamos a decir, silenciosas del cainismo español, por ejemplo. Tras ellos transcurre España, la España de cada uno, pero bueno, España, de alguna manera. Eso está detrás. Principalmente estoy con sus vidas, con su emoción, cómo son, pues que cada uno aporta, bueno, quién es, en función de que también tiene una representación, ¿no?, dentro de las dos Españas. Me llamo porque es como un 8, como un infinito, como el símbolo del infinito si tú lo ves de otra manera. Claro, es que bueno, tiene dos visiones. Por un lado hay un lado finito, de que son dos finitos y un cruce. Bien, o sea, y son, empieza en el capítulo 1 y acaba en el capítulo 8, no hay más. O sea, eso es finito. Pero cada capítulo en sí mismo, tal y como está contado, podría estar todo el tiempo el bucle girando. Claro. Qué maravilla, sí, tengo unas ganas locas por verlo porque ya los fotogramas, Recomiendo. no, de verdad, realmente los fotogramas me cautivaron, me gustó mucho la estética, quería darle, de verdad, me parece increíble la estética, los personajes, el vestuario, ni qué decirlo, pero en sí lo que me ha contado tanto Ana, Tamar, Carla, me ha parecido increíble, de verdad. Quiero darle la enhorabuena anticipada, que ya me gustó. Gracias.